Bueno, la situación muy compleja, difícil, bastante dura, la que los adultos mayores en el abandono viven actualmente, algunos inclusive en el abandono de sus familias, pero además del propio sistema. Para continuar en este análisis y tener una opinión más amplia, yo agradezco una vez más que nos tome la llamada el analista económico del TEC de Monterrey, Raimundo Tenorio. ¿Cómo estás, Raimundo? Te saludo con gusto. Buenas tardes una vez más. Igualmente, muy buenas tardes, Gabriel. Buenas tardes. Hemos estado discutiendo, bueno, la parte de la pensión, los anuncios que dio el presidente, este apoyo que reciben los adultos mayores que, bueno, está muy bien. Pero ¿qué pasa con los que están, digamos, fuera del sistema, que están abandonados por sus familias, que están abandonados por el gobierno y que, pues, quedan abandonados en sus casas, en asilos, inclusive en el hospital? Estamos hablando de que hay cifras que hablan de los 1.7 millones de adultos mayores abandonados, abandonados por el sistema, inclusive hasta por la propia sociedad, Raimundo. Sí, bueno, mira, en particular hablar obviamente del abandono de los adultos mayores tiene que ver con lo que estructuralmente tenemos como un problema en nuestra economía, que ha sido la informalidad. ¿Por qué? Bueno, porque si en la formalidad cualquier persona que en los últimos 40 años, 45 haya prestado sus servicios, hoy podría jubilarse a través de un sistema de seguridad social como es el Instituto Mexicano del Seguro Social o el ISSSTE o los institutos locales de algunos estados que ofrecen estos programas de pensión a quienes estuvieron en la economía formal. Pero como traemos un problema estructural de informalidad desde hace décadas, entonces esos adultos al llegar a la edad de 60, 65 años continúan su vida sobreviviendo, pero ya con una menor fuerza, obviamente intelectual, física, que les permita incluso acceder a una posibilidad de un empleo fijo. Y tienen obviamente que padecer todas las carencias alimentarias y no alimentarias, no solamente por la migración de los hijos o la independencia de los familiares, sino porque pues no poseen patrimonio. Y entonces, bueno, siempre los gobiernos, aún neoliberales, se han encargado de diseñar algunos programas de asistencia para estos adultos mayores. El pasado gobierno de Enrique Peña Nieto diseñó este programa de 65 y más, que entre otras cosas pretendía hacer llegar una ayuda monetaria directa a estos adultos mayores que estuvieran en alguna condición, obviamente, de abandono o bien de no tener algún apoyo institucional, como lo mencioné, de pensión, obviamente institucional, y entonces, bueno, ayudarles con algo de dinero para poder sostener sobre todo la llamada canasta alimentaria. Así que esto va a seguir prevaleciendo, desafortunadamente, mi querido Gabriel, porque seguimos con un desastre estructural que es la informalidad. Es decir, teniendo en cuenta lo que dices, parte, digamos, de las razones fundamentales de que haya, entre otras cosas, los efectos de la informalidad, ligado entonces a el abandono de adultos mayores. Y regresando a estos apoyos que el gobierno federal ha estado entregando, y sobre todo que podríamos pensar que es un apoyo, pero que al final de cuentas es mínimo y que pues en esta realidad tampoco alcanza, Raimundo. Sí, Gabriel, sobre todo el abandono por parte del Estado no solamente ha sido en términos materiales de otorgar un subsidio monetario, sino también en la seguridad social. Es decir, al no tener afiliación por haber llegado a esta edad sin el respaldo de una institución que te dé pues de manera ya hasta el retiro tu sustento de medicamentos, de una eventual hospitalización, etcétera, entonces el deterioro en el nivel de bienestar de los adultos es mayor. Ese deterioro que no solamente se refleja en salud, sino también en que no hay una construcción de asistencia para el retiro que tenga que ver con como lo conocemos con los llamados asilos para ancianos, en donde también ha dejado de invertirse desde hace 2 décadas en este tipo de asistencia social, que no solamente dignificaría a los adultos abandonados, sino también les daría una esperanza, evidentemente, de producir todavía aún así en su retiro. Como sabemos, hay muchos asilos de carácter privado, bueno, que ofrecen algunas condiciones de beneficencia para ellos, pero no alcanza. Es decir,
no hay recursos que alcancen para poder ofrecer ya en la edad terminal un retiro digno. Interesante lo que pones en la mesa. Digo, no veo yo así de bote pronto algún programa ya en específico como una especie de centro dentro, como parte de una ala gubernamental que tenga precisamente la construcción de asilos o más allá de las casas de día, que eso pues obviamente hacia eso se ha limitado la política gubernamental, estas casas de día en donde bueno, están los adultos, los ancianos están ahí ya, pero no como un asilo. Daba la nota hace un momento que en un asilo en La Paz, Baja California Sur, pues hubo un brote de 26 contagios positivos. Imaginarás la situación de riesgo que se vive en este momento. ¿Faltaría, sería adecuado o ya verías que porque no es un tema político, pues no se invierte en los adultos mayores? Mira, sí es un tema político porque evidentemente los adultos mayores continúan con su credencial de elector y asisten conscientemente también a votar. Aquí, mi querido Gabriel, lo que habría que rediseñar es la política pública asistencial. No todos son las entregas en efectivo. Por ejemplo, si ahora con lo que anunció Andrés Manuel López de que habría que considerar dentro de los retiros de pensión universal a los que tienen de 65 a 68 años porque no estaban incluidos, estamos hablando de al menos del segundo semestre de este año de 11.340 millones de pesos adicionales a los que ya se dan. ¿Por qué no invertir estos 11.340 millones de pesos en programas de asistencia en asilos, en casas de retiro? Preferimos, ¿verdad? Por ahí de repente también mejor sembrar arbolitos y de repente, bueno, pues también otorgar otro tipo de apoyos que para universidades. Caray, yo creo que por la producción a la que contribuyeron todos estos adultos mayores, aún en la informalidad, pues merecen justamente este retiro digno. Además de que obviamente habría asignaciones para el cuidado de la salud y evitar, entre otras cosas, como lo mencionas, este tipo de contagios ahora, desafortunadamente, en esta coyuntura que vivimos del COVID-19. Claro, por supuesto. Oye, que de parte de la sociedad uno podría pensar, bueno, nuestros adultos los queremos, sí, nos han dado mucha experiencia, hay siempre consejos y un muy buen consejo, pero independientemente de esa idea del mexicano que tiene sobre sus abuelitos y abuelitas, de pronto vemos una desconexión completa entre esta tradición que para algunas familias está muy marcada y otras. ¿Será también que parte de esa desconexión viene también partiendo desde la base de la economía o verías algo más profundo, ya socialmente hablando? No, desde luego tiene que ver obviamente con el soporte de la infraestructura económica de la que estamos hablando, justamente de rediseñar la política pública asistencial para las personas ya adultos mayores, pero desde luego tiene también sus bases de carácter sociológico, es decir, en la estructura de la institución familiar. Y ahí, bueno, pues es un hecho que los hijos que abandonan a sus padres no necesariamente es por un abandono intencional, obviamente la independencia que se busca a través de formar también la familia de manera independiente, pues hace que los padres estén separados, quizás viviendo solos, sin ningún tipo de asistencia en sus casas, donde ellos tienen que hacerse de mil ayudas cercanas a vecinos, etcétera. Pero, repito, en esto, la asistencia pública tendría que ver más con consolidar esta infraestructura que tiene que ver desde lo económico con estas casas de asistencia social para los ancianos. Ahí sí me parece que hay un gran déficit de la política pública y bueno, pues habrá que recordarle a quienes conducen la política pública también local, a los gobiernos locales, no solamente el federal, que tienen también esta deuda pendiente. Sí, claro, por supuesto, que al final de cuentas usualmente el primer contacto que tiene el ciudadano, en este caso un adulto mayor, pues son los municipios o los sistemas del desarrollo integral de la familia, los sistemas DIF de los estados. Una última pregunta ante el anuncio coyuntural del presidente, regresar a los 65 años de entrega de pensiones. ¿Verías este anuncio con miras electoreras, Raimundo? Bueno, pues ni qué decir al simplemente mencionar lo que sería
a partir de julio de este año, que se otorgaría esta pensión universal a quienes tengan o no la seguridad de ISSSTE, de IMSS, gocen también, al igual que quienes están en una condición de informalidad, de este apoyo de 1.350 pesos mensuales. Bueno, como te lo mencionaba, va a implicar 11.340 millones de pesos extras solamente para los que son mayores de 65, 66, 67, porque los que están de 68, bueno, pues ya la están recibiendo tanto a nivel de rural como a nivel urbano. Y aquí este programa, además, al incorporar de manera universal, tendrían obviamente un apoyo, pues sí, extraordinario a aquellos adultos que no lo perciben ahora y que sería de gran ayuda, pero pues obviamente anunciarlo de manera previa a un proceso electoral, pues anima, ¿verdad?, a que quien escucha esto de recibir un ingreso adicional de 1.350 pesos al mes, pues aliente un poquito su simpatía con el partido en el gobierno. Claro. Así que sí tiene su perfil electoral, independientemente de que los adultos reciban esto para bien o para mal. Bueno, pues como bien dices, para bien o para mal, lo importante es que podamos hablar de, vayamos a una ruta para poder sacar entre más adultos mayores de ese abandono, estarlos sacando con políticas públicas, con una sociedad que los apoya y que está pendiente. Muchísimas gracias, Raimundo Tenorio, por este análisis. Al contrario, un gusto como siempre, Gabriel, y hasta la próxima.